No todos los visitantes llaman a la puerta. Los sin nombre. Muy, pero que muy buenas sin nombres. Bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa, a Los sin nombre. Antes de comenzar y de dar paso a José Antonio, me gustaría agradecer la gran acogida que ha tenido el anterior programa, donde teníamos a las gemelas explicándonos varias experiencias. La verdad es que estamos muy orgullosos de tanto de ellas como de vosotros, que estáis siempre al otro lado, de ese apoyo que nos habéis dado y de ese crecimiento que poco a poco está haciendo el programa y con ello la familia de Los sin nombre. Dicho esto, ahora sí, José Antonio, muy buenas. Muy buenas, Yolanda. Pues sí, la verdad es que es de agradecer, ¿no? El apoyo tanto a nivel de las redes sociales como de las vías de comunicación y nada, poco a poco se va haciendo el camino, ¿no? Poco a poco, pero la verdad es que, mira, no sé por qué esta vuelta de... sí que lo sé. Porque cuando las cosas se hacen con honradez y sin querer pisar a nadie, pues, ¿por qué no? Pueden salir bien. Bueno, no vamos a entrar en polémicas porque sabes tú que a mí no me gustan las polémicas y, bueno, sí me gusta, pero que no lo vamos a tratar porque nosotros, entre otras cosas, nos acordamos del testigo de a pie. La gente que gusta de los misterios y la gente general, pues habla bueno, está viendo que en las noticias está lo macro, o sea, que si la NASA, que si no sé qué, y aquí tratamos a la gente de casa, que nos cuenta sus experiencias. Exactamente, y vosotros que nos estéis escuchando, si queréis contarnos vuestra experiencia, tenéis varias vías de comunicación para nosotros. Tenemos pues el correo electrónico, losinnombreradio@gmail.com. El grupo de Telegram, que por cierto esta semana también ha crecido muchísimo. Gracias. Que para acceder a este grupo tenéis que ir o podéis hacerlo a través de la descripción de este mismo audio, de cualquiera, porque en todos José Antonio se ha encargado de editarlo y de ponerlo. Y tenéis un enlace de invitación donde le clicáis y podréis acceder, si queréis, a este grupo donde estamos, ya somos unos 103 amigos a día de hoy, que hablamos de misterios. Se está haciendo un buen rollito que de verdad me encanta la familia de Los sin nombres, ese buen rollito que tienen. Y bueno, ahí vamos a ir mostrando evidencias, cositas que los oyentes tengan y que no se pueden poner, lógicamente, en un podcast y lo pondremos ahí. Aparte pues de noticias de misterio, experiencias que contemos entre nosotros en el grupo, tonterías varias, que a veces no todo es misterio también, a veces hablamos de otras cosas. Todo el misterio, es el misterio de la vida. Bueno, tenéis esa vía de comunicación, Instagram, ¿Los sin nombre radio o Los sin nombre? Los sin nombre radio. Los sin nombre radio. Y bueno, ya nuestros LSN perfiles. Radio. Exactamente. En Twitter. ¿Y alguno más? Bueno, hay varias, la página oficial del Facebook del programa. Vamos, que tenéis muchísimas vías de comunicación para hablar con nosotros y contarnos vuestras experiencias.
Y nada, vamos a meternos ya en el lío del programa de hoy, el número 25. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa, José Antonio? Pues... ojo, también, pues, antes de comenzar, dar gracias... Escuchar oyentes había dado como un amago de que puedes hablar. Dar gracias a Javier Arríes por el inicio, la sintonía de inicio, esa voz poderosa que se escucha es de Javier Arríes. Muchísimas gracias. Y ahora sí, continuamos. A ver, José Antonio, ¿qué vamos a tener hoy en el programa? ¿Puedo darle yo las gracias también? Claro. Gracias, Javier, por estar siempre ahí y por esa introducción. Pues vamos a tener, creo que son 5 casos, varias experiencias, son bastante más de 5 experiencias. Viajaremos con Estíbaliz hasta Pamplona, que nos contará 2 experiencias, con Yeli hasta Asturias, que también nos contará 2 experiencias. Estíbaliz muy relacionado con ella y Yeli con sus padres, ¿no? Enlazando un poco con cosas que ya se han dicho aquí. Y luego la tercera... la tercera, a mí cuando me llegó, cuando la leí, porque, bueno... En este caso, como he comentado en más de una ocasión, me gusta que sean ellos los que expliquen esa experiencia, pero bueno, en este caso pues... Se entiende, creo yo. Se entenderá cuando escuchéis. La verdad es que me dejó de piedra y es uno de mis mayores miedos, pero bueno, ya lo escucharéis. Y luego, pues Leticia Sánchez, desde Morelia, en México, nos contará un proceso que también... hemos conocido a lo largo de este programa, del anterior, de personas que tienen experiencias y que esa búsqueda de respuestas le lleva a convertirse en investigador de esas propias experiencias y experiencias de demás personas. Y por último, nos vamos hasta Guatemala. Y todo sin movernos desde el salón de casa. En la que también voy a leer una experiencia por diversos motivos, en la que nos va a explicar Eric 2 vivencias. Que, oye, ¿por qué voy a contar más? Ya lo escucharán nuestros oyentes cuando las pongamos. Un salón de casa que comienza con las luces apagadas por ahora. Porque es de día, básicamente. Sí, es de día. Ya, pero bueno, no... Que eso es otro temor. Tú tienes un temor a la tercera experiencia, pero yo tengo un temor al inicio de mes, cuando llegue la factura de la luz. Porque tú últimamente... Los programas de misterio los haces con velas, Yolanda. Sí. Porque ya solo te falta poner un foco de eso. El problema es que yo con las velas, depende de lo que me cuenten, pues me da miedo y tengo que encender las luces. Ya. En fin, vamos a comenzar, José Antonio. Vamos. Queridos amigos buscadores, que no me he equivocado, son buscadores de misterios. Buscadores, queridos sin nombres, comenzamos con el programa. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Buenas noches, Yolanda. Esta es mi experiencia. A ver, esto fue hace unos 10 años, cuando vivía con mi pareja, mi actual marido, en otro barrio de Pamplona. La cosa es que una noche oía ruido como de un motor sin parar. Y yo no le di importancia. En ese momento me levanté de la cama, como si tal cosa, me fui a la cocina porque algo decía que tenía que ir a la cocina. No sé qué, pero qué me llevó a la cocina, pero fui a la cocina.
Y allí me junté con un señor mayor que se parecía a Leonard Cohen, o sea, en la viruela que tiene en la cara y todo esto. Y me habló, pero sin hablarme, o sea, mentalmente. Y me dijo algo de lo cual no me acuerdo, pero debía ser importante. No sé, para que se me apareciera, yo supuse que era importante. La cosa es que ese mismo señor, acto seguido, apareció en la calle diciéndome adiós. Y yo le dije adiós, me volví a la cama y cuál es mi sorpresa cuando me vi mi cuerpo en la cama. Y yo, mi mayor preocupación en ese momento, parece una bobada, pero mi mayor preocupación era meter las manos en las manos, los pies en los pies y todo quedara en orden. Así que así lo hice y parece que desperté, pero no desperté. Es como si unos seres extraños, o sea, lo que llamaríamos alien en una película, eh, se me acercaban a la cara poco a poco, poco a poco, y yo no podía ni moverme, ni nada, ni gritar, ni hablar, ni nada de nada. Y mi novio estaba al lado y yo no podía ni decirle hola, mira lo que está pasando. Claro, después de ver al señor en la cocina, que me aparecieron estos monstruitos o estos aliens o no sé qué serían, en mi cara pues fue impresionante. O sea, tenían los ojos muy grandes, la nariz muy pequeña y la boca pues finita y pequeña y se me acercaban demasiado, o sea, mucho a la cara. Y al final logré mover un brazo, no sé cómo, moví un brazo y le di a mi ahora marido en el brazo. Y le dije, vete corriendo que hay alguien en la cocina. ¿Qué pasa? Que él se despertó asustado porque, claro, yo estaba histérica y fue a la cocina y, claro, no había nadie. Me dice, a ver, no hay nadie en la cocina. Digo, vale, bien. Y no hay nadie en la habitación. O sea que, bien. ¿Y este ruido que he oído qué es? ¿Y esto que me ha pasado qué es? Así que llevo con la incertidumbre pues 10 años. Más o menos 10 años. Y me gustaría saber qué me dijo ese señor que me junté en la cocina. Pero no recuerdo. O sea, yo sé que sentí que le dije sí, 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 mentalmente todo esto, pero no sé qué me dijo. Al tiempo me entró esclerosis múltiple. Por eso me oyes hablar un poco. Entonces, pues bueno, la cosa es que no sé si venía a avisarme porque tuvo un hijo después de eso, o si venía a avisarme del hijo, no sé, no sé qué pasó. Ah, por cierto, el señor que me encontré en la cocina tenía sombrero de ala, como si fueran de la mafia, una cosa así. Entonces yo busco mil cosas del señor del sombrero y salen, pero no es exactamente lo que vi yo. Yo vi a Leonard Cohen con sombrero y vestido de traje, obviamente, y muy simpático. Se despedía de mí como si me hubiera dado una buena noticia. No lo sé. No tengo ninguna explicación para mi caso. Ninguna, no sé. Espero que a alguien le haya pasado algo parecido. No sé si lo espero o no lo espero, pero bueno, que me pueda dar una solución.
Pues esta sería la primera experiencia que me pasa Estíbaliz, que sobre todo muchísimas gracias, Estíbaliz, porque sé que haces un esfuerzo en mandar estos audios. Pues como decía, esta es la primera experiencia que me comenta, en la que, bueno, ve a este supuesto hombre, no se sabe dónde ha salido, cosa que, bueno, como supuesto, ella lo describe como sí, un hombre. Como un hombre. Como el hombre de aquella época, porque yo te tengo que decir que Leonard Cohen, que te he puesto ahí la foto para que te acuerdes de quién es Leonard Cohen, aquí lo decimos todo. A mi madre le gustaba. ¿Sí? Sí, fíjate, mi madre, que en paz descanse, no le gustaba en sí las canciones, porque mi madre de este género, de forma irónica, tan alegre que cantaba Leonard Cohen, la gente que lo haya escuchado sabrá de qué hablo, pues le gustaba el hombre. Pero está agradecer, como tú decías, a Estíbaliz el esfuerzo a la hora de grabar, la experiencia, pero también el tono con que lo hace. O sea, es una experiencia extraña, pero lo hace un tono como estaba ahí el hombre, no sé qué, la descripción, el hombre se parece... Es que me encanta, es que cuando se ponen en contacto con nosotros, lo primero que les digo es, si queréis hacerlo a través de un audio, hacerlo, pero dando el mayor detalle que podáis. Más que nada porque eso mete al oyente en situación, se lo empiezan a imaginar y entran en esa historia, en esa vivencia. Sí, y sobre todo como ellos se expresen, que no hay ningún problema, y es eso. Y tú, lo que acabas de comentar, que siempre lo decimos, a mí me pasa, o sea, y a ti también creo, ¿no? Que cuando lo hacen de esta manera... Es que yo estaba en esa cocina viendo a Leonard Cohen. Además que este tipo de experiencias a mí son las que más me fascinan, me dan miedo, no sé, porque estar en tu casa y ver una persona que no tendría que estar ahí, la ves clara, que el otro día no tiene, o sea, sí tiene que ver... Una persona que no sea un amigo o amiga del ajeno. O sea, un ladrón. Ya, hombre, ya. Que eso también es otra palabra. Sí, bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Como me va a escuchar, lo voy a decir porque me hizo muchísima gracia. Tengo una compañera que escucha el programa y escuchó el programa anterior de nuestras gemelas, porque ya para mí son mis gemelas. Y decía, yo creo que si me encuentro a un hombre, como es en el caso de Estíbaliz, o a cualquier cosa que no tendría que estar ahí, yo creo que me sentaría a su lado, diría, me voy para allí, me siento a su lado y le pregunto, bueno, ¿qué me cuentas? Y claro, yo me quedé en plan, muy bien, sí, oye, muy valiente, yo no sería así, yo saldría corriendo, yo lo siento. Bueno, hay que estar en la situación, porque lo mismo esta compañera que te ha comentado esto saldría corriendo, y personas que dicen, es que yo soy miedosa o miedoso, es que yo saldría corriendo, a lo mejor en ese momento harían lo contrario. También yo creo que saldría corriendo. Luego también está el término de quedarte petrificado, que también puede pasar. Darte un chungo. Claro, o darte un chungo, porque claro, es algo, tú imagínate que claro, se te aparece, pero encima, en el caso de Estíbaliz, no creo que hable o no llego a entender que hable de algo etéreo, sino que estaba ahí, o sea, era un hombre que estaba, o sea, físicamente, yo creo que eso sí que daría menos miedo. No sé poner Estíbaliz, de verdad, ya estamos en la disyuntiva, eso de que quieres que te suceda, que no nos suceda, que en esa otra silla que tenemos ahí al lado de la mesa, porque aquí tenemos 3 mesas, porque la otra está 3 sillas, aparezca un hombre. No lo sé. Bueno, y vamos a ir a la siguiente experiencia de Estíbaliz, que aquí nos explica algo que creo que en alguna ocasión lo hemos pensado o se lo hemos dicho a un familiar que ha estado a punto de morir, que es el tema de las señales. Oye, si existe algo, dame una señal, hazme una señal. Pues aquí Estíbaliz nos explica algo similar a eso, en el que sí, hubo una señal. Sí, hay casos incluso de investigadores de transcomunicación instrumental, como un matrimonio brasileño, que dijeron eso, tú, el primero que se muera, que dé una señal.
y bueno, ahí está todavía después de muchísimos años en estudio, un mensaje que recibe ella en su móvil, del ex marido muerto. Curioso. Sí, sí. Bueno, José Antonio, si falleces tú antes ya sabes, y si fallezco Lo yo decimos antes... aquí públicamente, ¿no? Sí, que conste en acta. A ver, básicamente me moriré yo por antes. Bueno, nunca Ya se sabes sabe. que yo vendré aquí todos los días y me sentaré en la silla que esté vacía. Gracias. Vamos a escuchar a Estíbaliz. Poco después murió mi abuela y yo, atrevida de mí, pues bueno, en esa casa sentía que pasaban cosas que no eran normales y encima después de pasarme la experiencia anterior, pues ya estaba asustada, no, asustadísima. Y cuando murió mi abuela, solo se me ocurre a mí decir, abuela, si estás aquí, hazme algo. Y tiró, bueno, se cayó una bolsa que estaba con tarros encima de la cocina y se cayó. Y no sé, o sea, no le veo explicación porque tenía todo cerrado, era de noche, estaba sola, no sé. Después soñé, obviamente, después de la muerte de mi abuela, soñé con mi abuela viva. Estábamos toda la familia en una cueva y bajaba mi abuela, pero no tenía ni ojos ni boca. O sea, era totalmente negro. Pero lo peor es que bajaba con mi abuelo y mi abuelo, que estaba vivo en ese momento, estaba también sin ojos y sin boca. Entonces, bueno, estaban vacíos, digámoslo así. Era negro. Y en ese momento a toda la familia le parecía tan normal, pero yo me desperté del susto. Y bueno, mi abuelo vivió otros 6 años más, o sea que bueno, no era nada que predijera la muerte del abuelo, pero no sé. Yo ya me fui de esa casa y no he vuelto a tener ninguna experiencia extraña ni nada así. Y lo de la experiencia extracorpórea, pues fue una vez y nada más. Por un lado me gustaría volver a tener otra, pero siempre controlando yo la situación, porque es muy angustioso verte tú en la cama y tú paseando por la casa, o sea que es angustioso, sí. Pero bueno, esa es mi experiencia. Espero que te haya gustado, que te sirva o lo que sea. Si quieres algo más, me dices, ¿vale? Bueno, un saludo, un beso, adiós. Los sin nombre. Y bueno, yo creo que lo que tú decías, ¿no? Este tipo de experiencias, que se te muere un familiar, a mí me ha sucedido y siempre está como, dame una señal, pero cuidado. Pero que sea suave. Sí, que sea suave. Sí, porque que yo me pueda, que la señal sea como cuando tú estabas en vida, ¿no? No sé, la gente que esté escuchando, los amigos y amigas, que nos digan, ¿no? A ver si es que ahora mismo estaba acordándome de tu madre. Sí. Bueno, en mi caso no le dije que vamos a experiencia de Yolanda. Confesiones. No, espérate, es una experiencia. Me trae un poco de café para... Experiencias, no, ya lo sabes tú. Cuando falleció tu madre, yo en ningún momento le dije, dame una señal. No sé si tú lo harías.
mentalmente o cómo lo harías. Que le dije, dale una señal a ella. No lo sé. La cuestión es que el mismo día que falleció tu madre, por la noche, estando en el comedor, me rozaron la espalda. Mira, esta es de las pocas cosas que me han pasado, y no le veo explicación, no encuentro explicación. Me rozaron lo que es el hombro, estaba en el sillón de tu madre, sentada. Me rozaron el hombro. En ese momento pensé que era el gato, pero no era el gato. Y era muy claro, muy claro. Además, me parece que estaba hablando incluso por teléfono con tu hermana por una cosa que había pasado aparte. Y lo sentí. Por eso, en ese momento pensé que era el gato, pero no era el gato. Y esa señal, pues ahí está. El mismo día en el que tu madre falleció. Sí, bueno, también lo que como nombras al Zor, que estuvo mucho, bueno, los primeros 3 años, ¿no? 2 años y pico, 3 años. Sí. Con ella, que también, no sé si el pobre gato recibió señales o no, pero sí que sintió la muerte de mi madre muchísimo. Muchísimas gracias, Estíbaliz, por habernos traído a Los Sin Nombre estas 2 experiencias. Tengo que decir que Estíbaliz se puso en contacto gracias al programa Encuentros, que pude rescatar su contacto. Ha pasado varias experiencias. Sí, ha pasado. En Encuentros tenía un número de contacto que no funciona, y yo no caí en por lo menos editar y haberlo quitado. Hay alguna persona que lo ha utilizado, es más... ¿Pero que no funciona o que, bueno, nosotros no lo tenemos? Bueno, yo no lo tengo, por lo menos no lo tengo. Claro, tú imagínate ahora tú imagínate la persona que tenga el número que... Estará flipando. Bueno, la cuestión es que una de las personas que utilizó ese teléfono me agregó al Facebook y ya he podido hablar con él. Pero Estíbaliz, en el caso de Estíbaliz, escribió al correo electrónico. Ahí sí que pude acceder. Y un día se me encendió la bombilla y dije, voy a intentar entrar al correo electrónico. ¿Pero por qué tiene que ser la bombilla? La inspiración, que la bombilla bueno, gasta. La bombilla, vale, perfecto. Y ahí estaba el correo de Estíbaliz y de algún que otro más oyente. Pasa que estos no he podido localizarlos porque no me han vuelto a contestar. Pero Estíbaliz sí lo hizo, y gracias a Encuentros la tenemos aquí. Muchísimas gracias, Estíbaliz. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente experiencia, a la siguiente persona que nos cuenta desde Asturias también 2 experiencias. Hoy tenemos bastante gente que nos cuenta 2 experiencias, y en este caso también relacionado con el ámbito de lo familiar, ¿no? En esta ocasión, Yeli nos lo cuenta sobre su padre fallecido. Ella lo visitaba en vida, en el trabajo, frecuentemente. Un día no pudo y ese día fallece. Otra experiencia junto a la que voy a relatar más tarde, que también me hizo estremecer, porque casualidades de la vida, que siempre haces algo y un día, porque no puedes, porque no te encuentras bien, por lo que sea, pasa ese algo malo que no nos gustaría que pasase, pero ocurre, y ese día no ha sido, y bueno, te sientes mal por lo que ha sucedido. Pero en este caso, ahora Yeli, podréis escuchar qué ocurrió, qué hizo que la calmara un poco, y bueno, no voy a dar más, no voy a explicar nada. Y también, paralelamente, su hija tiene, digamos, lo mismo con su abuelo. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días, Yolanda. A ver, me llamo Geli, que es referente a las vivencias experimentadas con padres fallecidos o personas fallecidas. Yo en mi caso, bueno, te comenté de que había tenido un par de experiencias, eso, con mi padre fallecido y con mi madre y mi padre. Luego ya en otro apartado, en otro sueño diferente. A ver, yo siempre lo sentí en sueños, entonces no sé si son las ganas de querer volver a verles o fue una realidad, que fue un sueño.
Ahora el que te paso a relatar, pues nada, antes de nada eso, daros las gracias por la oportunidad de escuchar vivencias y poder contar las nuestras propias. Aunque tuve alguna experiencia más, hoy me concentraré en la que tuve con mis padres fallecidos, con mi padre fallecido. Cuando mi padre falleció lo pasé realmente mal, porque fue muy inesperado, fue de repente y no me hacía la idea de que se me hubiera ido. Mi papá, aunque estaba enfermo, no era para pensar de que se me fuera a ir. Iba a verle todos los días y aunque trabajaba 12 horas en horario nocturno, aún así pues iba a verle siempre antes de mi turno. Y bueno, luego ya cuando fui por fin me dieron descanso, estaba tan agotada que le llamé y le dije que me iba a dedicar a dormir y descansar ese día. Y aunque le vería al día siguiente, ese día no fue. Aún así le llamé otras 2 veces y la última fue a las 11, que estaba bien, me dice. A las 12 me llamó mi madre diciéndome que mi padre no respondía. Yo, como vivía a 5 minutos de ellos, me presenté allí y nada, en un momento. Ella había fallecido. Os cuento todo esto para que relacionéis el porqué de mi carga, de mi tristeza, de mi culpa por no haber ido ese día a verle y no sé, la tristeza que yo tenía, porque lloré y lloré y no tenía consuelo. Mi padre, bueno, falleció de martes y el sábado me acosté y soñé con él. Mi papá andaba en muletas y sentía muchísimo dolor a cada momento que hacía. En mi sueño era como parte de su casa, habitación, pasillo, pero yo salía de lo que es mi cocina a día de hoy. Oí que me llamaba, por lo cual me asomé y le vi salir de su habitación en ropa interior y me decía, hija, no llores más, estoy bien, no tengo dolores, ya ves que ando sin muletas. Y bueno, yo le vi la verdad que muy bien y yo sentí como muchísima proximidad. Lo que sí recuerdo es que quería acercarme a él y no sé por qué, era como si andara, pero no recorriera terreno. Estábamos más o menos, no sé, a 5 metros de lo que es de distancia, lo que nos separaba, pero era como si lo tuviera a mi lado, no sé, una sensación muy, la verdad que una sensación bastante, no sé cómo explicarlo. Mira, todavía, ya hace 14 años y todavía veo su imagen como si la tengo grabada en la mente, el verlo así en la puerta de su habitación. Lo que sí me desperté muy emocionada por haberle visto, más tranquila y con mucha paz de saber que estaba bien. Después de unos cuantos días se lo comenté a mi hija y ella me dijo que también había soñado con él, que era misma distribución de entorno, por lo que hablamos. Ella me comentó, bueno, era también eso, era lo mismo, porque bueno, ella de aquella vivía en otro sitio, no vivía conmigo ya. Pero era diferente entorno, pero el mensaje fue el mismo. Me dijo, dile a mamá que no llore más, que yo estoy bien, que ya ves que estoy sin muletas, pero lo que sí os pido, que cuidéis de abuelita. A ver, somos asturianas, entonces aquí la abuelita son abuelitas, pero eso, que cuidáramos de mi madre, que fue una coincidencia, un mensaje, no sé, fue el mismo día y casi mismo mensaje, no lo sé. Ya luego, fallecida mi madre, tuve un sueño lúcido o vivido, pero eso ya es largo de contar. Pues esta es la experiencia, la primera experiencia que nos comenta Yeli, como decía, gracias a ese encuentro, ella puede tranquilizar su alma, por llamarlo de alguna manera, porque claro, es una situación que creo que a todos nos dejaría traumatizados en el sentido de, jolines, he hecho siempre algo y el día que no lo hago me siento culpable por no haber ido porque, en cierto modo, pues tal vez pienso que no tiene nada que ver, ella no tiene la culpa de nada, pero le hubiera gustado estar con él. Y bueno, lo que tú decías al dar paso a la experiencia, es que tú haces una cosa todos los días, y justamente cuando no puedes hacerlo, pasa algo.
Bueno, pero es que eso ya ocurre no solamente Con todo. con lo que nos ha explicado Yeli, ocurre con todo. Sí, la ley de Murphy, casi. Sí, no, además de verdad, es que te puede ir mal, pues te puede ir peor. Te puede ir mejor, pues sí, o te puede ir muchísimo mejor. Pero todo viene, no sé, como las coincidencias imposibles de Josep Guijarro, pues eso, coincidencias. No se Es sabe una por qué. publicidad Bueno, no es pagada nuestro porque su amigo, amigo es... tiene 2 libros, creo, ¿no? Coincidencias imposibles. Sí, Son uno 2 y libros, dos, son sí, 2 sí. libros. Es amigo, es compañero, es igual. Nosotros no cobramos, ni cobramos con el programa, ni cobramos por publicidad, ni nada de nada. Ahí estamos. Bueno, lo que sí que está es Yeli, que nos cuenta otra experiencia relacionada a este caso. Creo que cuando nos comenta hace poco la de su padre, habían pasado 14 años, su madre queda viva, pasan 10 años, y tiene lo que ella comenta como un sueño. Bueno, ella incluso da la explicación de la diferencia entre sueño lúcido o muy vivido. Tenemos unos oyentes geniales, ¿eh? Sí. Y nos ahorran el trabajo, ¿eh? Sí, además. Y nos comenta eso, la vivencia que tiene con su madre. Vamos a la vivencia en el momento que fallece, ¿no? Vamos a escucharlo. Otra experiencia maravillosa por haberla vivido fue un sueño vivido. Lúcido no sé si catalogarlo, porque tengo entendido que si es lúcido es que tú lo induces. Y en ese aspecto por mi parte no fue una cosa espontánea. Ya habiendo pasado 10 años de la muerte de mi padre, aunque soñé con él, no fueron sueños como el anterior, fueron esporádicos, en el que salía, no sé, interrelacionando, que iba a verlo cuando iba a verlos, o hablando con él, no sé, fue una cosa diferente. A ver, cuidé de mi madre durante 4 años que estuvo conmigo y también se me fue. Es duro, pero en esta ocasión estaba con ella y fue tan de repente que casi lo agradezco, porque no sufrieron ni el uno ni el otro. Agradezco el que fuera de repente, no que se me murieran, por supuesto. Mi madre, la verdad que, bueno, tuvo un día malina y no sufrió nada, porque yo acababa de ducharla, la senté en el sofá y le dije, te pongo la tele, mamá. Y me dijo, ya vale. Y en esto que nada, yo mientras le ponía la tele, digo, me voy a duchar en un momento. Y entonces empiezo a sentirla con los estertores y lo típico de cuando se me da nada. Yo soy gerocultora y sé lo que es eso. Entonces nada, yo le hice la reanimación cardiopulmonar y le hice el boca a boca y ya no hubo nada que hacer. Entonces ella tenía una medalla de estas de la Cruz Roja y llamé. Y nada, al momento ya estaban aquí, pero bueno, ya la dieron como fallecida. Pero bueno, a lo que voy. Yo soñaba con ellos, pero lo mismo, despertaba contenta por haberlos visto, pero sabiendo que había sido un sueño. Que sin más, a ver, yo sueño mucho, la verdad. Entonces, bueno, yo sabía que era un sueño, que no es como la experiencia que os voy a contar después. Recuerdo que estando de descanso, desperté muy pronto, ya había fallecido mi madre. A eso de las 5 de la mañana. Mi marido me dijo, échate un poco más y aprovecha hoy, que no dormiste nada. No lo hice en ese momento, pero a eso de las 9 me entró muchísimo sueño, por lo que me acosté en el sofá y me quedé, vamos, instantánea. Y ahí fue cuando empieza mi experiencia, como dije anteriormente. A ver, cuento para que relacionéis un poco lo siguiente, ¿sabéis? Quiero poneros un poquitín en antecedentes de por qué cuento todos estos detalles. Para mí los detalles son muy significativos porque yo cuando soñé con mi padre, yo vivía en un piso que yo tengo aparte. Y ahora cuando soñé con mi padre y con mi madre, yo ya estaba, bueno, pues en otra casa. Estando conmigo mi madre, conocí al que hoy es mi marido. Acogió a mi madre como si de su madre se tratara. Ya os lo digo, es por deciros eso, de que cambia un poco el entorno de lo que es la casa, todo, ¿no? Ya no vivo donde vivía y entonces, bueno, eso,
es diferente. Bueno, me acosté y tuve ese sueño, entre comillas, que recuerdo como vivido. Estaba en mi cocina de ahora, sola, y sintiendo a mi madre, ya fallecida, decirme, Geli, Geli, ¿dónde estás? Se me erizó todo el vello del cuerpo, la verdad, tuve una sensación increíble porque era la voz de ella. Digo, pero bueno, yo estaba escuchando música, pero a la vez estaba sintiéndola llamarme, Geli, Geli. La cosa es que, bueno, me asomé al pasillo y veo a mi madre subir por las escaleras del garaje, guapísima, con la ropa y apariencia de hacía 20 años, que hace 20 años, bueno, hace 20 años yo esto lo soñé, hará 6 años, una cosa así. Pues haría 20 años ellos habían ido, pues eso, un viaje de estos del Inserso, y se habían ido a Tenerife. Y yo a mi madre la vi igual que cuando se fue a ese viaje y con la misma ropa que llevaba. Y entonces nada, yo cuando la vi digo, mamá, ¿pero qué haces aquí? Fue impresionante. Y aunque sabía que era un sueño, yo la estaba viendo. Nos abrazamos, nos besamos. Buah, fue increíble. Y en esto que, bueno, después de besarnos y abrazamos, me dijo, tengo una sorpresa para ti. Y en esta que veo a mi padre subiendo las mismas escaleras, que ni de coña las hubieran subido antes. Ni mi padre ni mi madre. Eran muy mayores cuando me tuvieron. Murieron los dos con 83 años. Mi padre hace 14 años tendría ahora 97. Mi madre 83. Tendría 93 ahora mismo. Yo tengo 52 años, o sea que imaginaros. Como os decía, mi padre se volvió, me sonrió, lloramos, nos abrazamos, hablamos y me dice que quiere ver la casa, los perros. Yo me parece una cosa rara porque, bueno, yo digo, pero bueno, a ver, si estáis muertos, estás en mi casa de ahora, quieres ver la casa, quieres ver los perros. Pero yo pienso que es como para dejarnos un tiempo a mi madre y a mí. No lo sé, yo pienso que fue eso. Pero bueno, entonces yo aproveché y empecé a preguntarle a mi madre cosas, como que dónde estaban. Me dijo que en un sitio que no necesitaban nada, que eran muy felices, que ahora que ya estaban juntos, que tardó estar con mi padre. Y claro, yo preguntaba, pero ella me dijo que no podía decirme más, que tanto ella como mi padre estaban de acuerdo en todo lo que yo hice después de su fallecimiento. Entonces, bueno, yo era una cosa que yo tenía así un poquitín, habría hecho bien todo lo que hice y demás, pues ella me corroboró que sí. Luego apareció mi padre, y bueno, y yo le pregunté lo mismo, contesté igual que mi padre, que todo correcto, y misma contestación, que no podían decirme más, solo que me quería muchísimo y que fuera muy feliz. Y bueno, desperté en mi sofá, en el salón, sintiendo en la cara sus besos. Ya cuando estaba reaccionando, sentada en el sofá, sentí cómo me acariciaban la cara. No sé, sueño, deseo de sentirlos, no sé. Solo sé que para mí estuvieron y compartieron ese pequeño momento que para mí significó muchísimo, que quedará siempre en mi memoria. Y bueno, estas son mis pequeñas experiencias que para mí son grandísimas. Y bueno, nada, lo dicho. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias a los oyentes por compartir y por escuchar las experiencias de los demás. Venga, un saludo muy grande, chao. Pues esta es la segunda experiencia que Yeli nos manda. Muchísimas gracias por haberte puesto en contacto con nosotros. También es muy asidua a comentar los episodios en iVoox. Te lo agradecemos de verdad, oyentes que participan tanto en el programa. De verdad que me encanta, me encanta. Y ahora, José Antonio, vamos a escuchar, voy a pasar a relatar esa experiencia que no sé cuando la vaya a leer. Bueno, sí. Las personas que tenemos hijos, y sobre todo pequeños. Sí, voy a intentar que no se me escape una lagrimilla porque la verdad Y más que si tienen hijos y por desgracia le han pasado lo que a esta persona. bueno, vamos a escucharlo.
mujer y yo nos conocimos muy jóvenes, 30 años casados. Desde los 20 estuvimos buscando tener un hijo o una hija. Nos daba igual en ese sentido. Solo queríamos tener descendencia. Ambos somos muy familiares y queríamos tener nuestra pequeña familia. Por aquel entonces, nuestro pensamiento era tener varios, pero no pudo ser. Casi 10 años intentándolo. Todo fracasó. Nadie tuvo la culpa. Estábamos agotados y nuestro matrimonio tambaleaba porque vivíamos alrededor de ese tema. Entramos en depresión. Un drama tremendo, y se agudizaba cuando socializábamos con familiares y amigos. El típico para cuando los niños nos estaba matando. Dejamos de ir a las reuniones y casi nos recluimos en casa, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Decidimos abandonar los intentos. Dejamos apartado todo lo médico y lo natural. Habíamos probado de todo. 2 años así. Vida gris, y cuando menos lo esperábamos, llegó nuestra felicidad. Se quedó embarazada y tuvo un embarazo genial. Un parto más genial aún. Y los primeros meses fueron maravillosos. Era lo que queríamos, y ahí estaba por fin. Nuestro bebé era un precioso niño con pelo negro y los ojos igual. Cumplió los 6 meses y un buen día lo notamos apagado. No quería comer ni casi moverse. Fuimos a urgencias, médicos, etc. No llegó a cumplir los 7 meses. Estábamos gafados de por vida. Todo se hundió. Al día de hoy no lo hemos superado. El matrimonio naufragó y durante mucho tiempo estábamos juntos por inercia. Ahora bien, todo tranquilo. Doy tanta vuelta al asunto porque es muy importante para entender lo que me pasó, o al menos eso pienso. Ahora os cuento. Fue una sola vez. Estaba solo en casa. La casa es de 2 plantas. Escuché el llanto de un niño. Era el llanto de mi niño. Se me heló la sangre. Subí como pude a la 2ª planta. Allí estaba aún intacto, a pesar del tiempo pasado. Su cuarto, su cuna, su cómoda, su voladizo, todo. Esto me pasó en el 2019, no fue al poco de morir él, y ya la vida, a pesar de todo, transcurría tranquila. Siempre la espinita clavada y un dolor punzante en el corazón. Pero el trabajo y lo cotidiano nos absorbía. Llegué al cuarto y no me morí de la impresión de milagro. No soy aprensivo y tampoco asustadizo, pero al abrir la puerta me dio un vuelco el corazón y lloré de la misma forma que el día que enterramos a nuestro niño. No me digáis cómo, no lo sé aún. Y espero poder encontrar explicación algún día. Era él, estaba ahí, en su cunita. Al verme dejó de llorar y la expresión de su cara cambió por completo. Su sonrisa me llenó. Era él. Corrí a cogerlo, a abrazarlo. No paraba de sonreír y al acercarme a la cuna ya no estaba. Me embargó una sensación de tristeza absoluta, pero duró milésimas de segundo. Esa primera sensación negativa pasó a ser algo inefable, amor puro, era él, lo sentí.
Estuve así al menos media hora. Digo media hora, como podrían ser 40 minutos o una hora, pero calculando después diría que media hora. De repente volví a sentir la sensación de tristeza. La habitación se me vino encima. La inspeccioné y no había nada. Todo exactamente igual que el último día. Yo era el encargado de limpiarla, mi mujer nunca se había atrevido. No quiere que la usemos para otra cosa, pero no puede entrar. No me he atrevido a contarle lo sucedido, no quiero que se vuelva a romper. Ni ella ni yo lo hemos superado ni lo haremos, pero ahora al menos está tranquila. Es uno de los motivos por lo que os escribo. No sé qué hacer. ¿Qué me aconsejáis? A raíz de ese hecho intenté informarme de casos similares, de experiencias que se asemejaran. Un buen día llegué a vosotros a través de vuestro anterior programa y ahora he dado el paso de contarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo, por contar esta experiencia que, bueno, como decía, es uno de mis mayores miedos y cuando lo leí, sinceramente, para que vean, sabéis que lo cuento todo, lloré. A ver, es que es algo que llega, ¿no? Y también la persona que escribe, que es un hombre, o sea, no hemos dicho el nombre públicamente, hace una pregunta, ¿no? Un consejo, ¿no? Para los oyentes, que si se lo tiene que decir a su mujer o no, porque a su mujer no, técnicamente que no se lo diga. No, yo no se lo diría. He dicho a los oyentes, pero bueno, ya. No, y yo te digo, y yo como partícipe del programa, no. Vale, no sé qué pasa alguna otra cosa, que si pasa alguna otra cosa que nos comente también, pues a ver lo que dicen los oyentes, ¿no? Más que nada porque creo que esa mujer no saldría de la habitación. Sí, porque ya de por sí, por lo que nos ha comentado y por lo que se desprende de lo dicho, ha sido muy duro, ha sido muy duro. Muchísimas gracias. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, José Antonio? Pues vamos a ir hasta Morelia, en el estado de Michoacán, en México, donde Leticia Sánchez nos comenta ese proceso que ya hemos vivido aquí en varias ocasiones. Personas que tienen varias experiencias, en este caso ella siempre, ya la escucharéis, relata que vive en un pueblo pequeño, tiene varias experiencias ovni. Una de ellas que nos va a comentar es lo que allí dicen en México, lo de que se le subió el muerto, eso le decía la gente de allí, lo típico. Otros le decían que parálisis del sueño, y luego a partir de 2018 comienza a tener diferentes experiencias ovni. Ahora yo soy muy tradicional en ese sentido. Yo digo ovni, ahora se dice WAP, se dice Fanny, que Fanny ya se venía diciendo hace tiempo, y Fanny no es un nombre de mujer, y yo soy muy tradicional. Yo ya soy viejo para cambiar, y yo digo objeto volador no identificado. Y ella, en ese proceso de saber qué le ha pasado a lo largo de estos años, Leticia pues coge y dice, pues voy a investigar mis propios casos, voy a intentar analizar fotografías y a otros casos, y a conocer a otros investigadores. Y si quieres pasamos a escucharla, y que ella misma pues explica todo lo que he comentado. Pues vamos a escucharla. Hola, pues buenas noches aquí en México, supongo que buenos días en España. Bueno, primero obviamente le voy a dejar este audio y usted me dice si le interesa mi caso para su programa o no. Mis experiencias, de lo que yo recuerdo, es a partir de los 6 años. Yo actualmente tengo 54 años. Y
pienso que en aquel entonces pues no entendía qué había ocurrido y por muchísimos años no entendí qué fue lo que pasó. Em, en noche, madrugada, no sabría, jamás he sabido especificar qué hora sería, pero seguramente muy tarde. De repente me vi parada sobre una piedra en medio de un río. Ese río estaba como 50 metros de donde yo vivía. No supe cómo llegué ahí ni cómo salí de ahí. Pero lo que recuerdo es que mi cuerpo estaba inmóvil, no me podía mover, solo podía mover la cabeza. Y desde donde estaba veía el puente, veía que no pasaba gente, estaba oscuro, pero había una luz intensa amarilla. Y yo volteaba por todos lados para ver de dónde salía esa luz, pero no, nunca vi. Y como siempre he dicho, lo que nunca se me ocurrió fue voltear hacia arriba. Nunca supe, ¿no? Pero yo recuerdo que duré por mucho tiempo con una sensación extraña. Me acostaba y tenía una sensación extraña al levantarme. O sea, fueron muchos días tratando de saber qué había ocurrido. Nunca lo platiqué a nadie. Porque bueno, en aquel entonces un pueblo pequeño, siendo un niño, te dicen fue una pesadilla o te pueden decir cosas del diablo. Entonces nunca lo platiqué, ¿no? Lo platiqué hace aproximadamente 10 años más o menos. No recuerdo hace cuántos años, pero no creo que pase de una década. Porque, bueno, pues ya cuando uno va comprendiendo lo que pudo haber sido, y digo lo que pudo haber sido porque hasta la fecha no lo he comprobado, siempre he querido que me hagan una regresión, pero no se ha dado esa oportunidad, ¿no? Y saber a ciencia cierta si fue un sueño, algo recreado por mi mente o de verdad lo viví. Lo que yo recuerdo lo sentí como que yo estaba despierta y como que yo lo estaba viviendo. Pero sí necesito esa regresión, me gustaría que me la hiciera una persona muy seria, alguien que pueda poder sacar esa información que tal vez no recuerdo, ¿no? Y bueno, esa es la primera experiencia que yo recuerdo que tuve. Pasaron varios años. En el transcurso de mi adolescencia tuve una experiencia de la que le llaman parálisis del sueño y que pues viviendo, insisto, en un pueblo, pues la gente lo manifiesta o lo cataloga como que se te subió el muerto, ¿no? Pero yo no veía que se me subía ningún muerto. En realidad ese sueño fue como que alguien así chaparrito, flaquito, caminaba muy rápido alrededor de mi cama y yo no me podía mover absolutamente nada, solo mis ojos, y yo veía en la cama de lado a mi hermana profundamente dormida y yo no podía ni moverme, ni hablar, ni nada. Y esta personita que yo veía que estaba dando vueltas alrededor de mi cama, me tocaba el cuello. Recuerdo que sus manos se sentían como suaves y frías. Y me tocaba el cuello, entonces hasta que pude moverme y hablar y todo, pero todo el mundo, cuando lo llegué a platicar, todo el mundo, no, es que se te subió el muerto, más adelante fue, no, es que se llama parálisis del sueño. Entonces siempre he tenido esa duda, ¿no? Esa fue otra experiencia y experiencias similares ya siendo adulta también de parálisis del sueño. Pero ya en el 2018 comienzo a tener avistamientos muy seguidos y tengo fotografías de algunos seres. Lo triste aquí es que cuando alguien presenta fotografías reales,
y no lo toman en cuenta. Y he visto que le dan mucha importancia a fotografías que al momento de yo analizarlas, pues son fotografías que fueron trucadas digitalmente, ¿no? Para esto, yo pues nunca he dejado de tener esa sensación extraña de lo que pudo haber vivido. Así que, como les venía comentando, pues el hecho de tener estos eventos y demás, me autoexigí investigar. Entonces, comencé, no sé si bien, pero pienso que como muchos, leyendo en el internet, preguntando. Y bueno, pues yo veía fotografías y videos bien sorprendentes, ¿no? Entonces llegué a una página de Facebook donde veía que la titular de esa página comentaba cosas muy serias, era muy objetiva y comencé a hacerle preguntas. Y comenzó a enseñarme sin proponerse, sin proponerme. Ella me fue enseñando. Me di cuenta que en este mundo de la ufología hay mucho fraude. Hay muchas personas que saben, hay también personas que saben, pero no comparten sus conocimientos. Y encontré de todo, ¿no? Y encontré gente maravillosa. Sin embargo, las respuestas aún no llegan. Y no sé si haya alguien que lo haya vivido y que ya haya tenido respuestas. No lo sé. Pero bueno, esto me llevó a, no sé si seguir investigando o algo, pero todo esto me llevó a tener como más avistamientos. Y de ahí digo, la necesidad de aprender, así que comencé a aprender a analizar fotografías, videos. Comencé a involucrarme con gente que han sido investigadores por décadas. Entonces ha sido como un camino bastante difícil, pero muy interesante. Y bueno, como decía al principio, este es el caso de Leticia, que por cierto, hablando con ella también le había comentado, pues tú conoces a Claudio Mora, que es un investigador de ahí de Michoacán, y te voy a decir de Morelia, que conozco yo desde hace muchísimos años, que aquí en este programa no me acuerdo si lo hemos tenido, ahora en los sin nombres no, creo que en la búsqueda sí, y me dijo que no. Y entonces es otro de los aspectos, de las utilidades de este programa, que se conozca entre gente. Le he pasado el contacto de Claudio, que hace un programa también, y bueno, ya encantada. Por eso me gusta también tanto el grupo de Telegram, porque se están haciendo amistades, se está haciendo un buen rollo, que esto de juntar a gente apasionada por los misterios que se pueden complementar en algo, me encanta. Tú imagínate que incluso se lleguen a casar y en su momento hagan un programa de radio. ¿Te suena? Sí, me suena. Ahora vamos a pasar a escuchar dos experiencias que voy a relatar yo. Algún día podrías relatar tú también, leer un poquito, te pones tus gafitas y a leer. Pero es que aquí yo ya soy inclusivo en esto, que hables tú, que tienes mejor voz, cada uno que se dedique a lo que sabe hacer mejor. Yo a decir ironías, algún chiste, tomar café y tú a hablar. Bueno, en la cuestión, una de ellas nos explicará pues un sueño que en realidad era para avisarle de algo. Casos muy también que hemos visto en otras ocasiones, que ese sueño que es una información y él la comprueba. Y luego una que también da... pequeño, que vivió de pequeño un yuyu que tela. Sí. Imaginarte lo sucedido, me lo imagino con alguno de mis hijos y sinceramente no me haría ni gracia, ninguna. Menos gracia le hizo a la familia. Vamos a escucharlo, ¿vale? Vamos allá.
Yolanda, te saluda Eric desde el otro lado del charco, Guatemala. He estado escuchando tus programas y me han parecido interesantes. Por ello, te cuento 2 experiencias. La primera es de mi hermano mayor. Allá por los 70s, estudiando el nivel básico y luego el nivel medio, tuvo un gran amigo de estudios. Terminado ese ciclo, cada uno fue por su lado. El destino hizo que se encontraran y trabajaran juntos un tiempo. Luego mi hermano se fue al norte, USA, y su amigo se quedó acá. Pasados varios años, me llamó él de allá contándome que su amigo lo visitó varias veces por la noche, en sus sueños. Como perdieron el contacto, él me pidió que fuera a su casa a buscarle. Me atendió el papá, le conté la razón de mi visita. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues me comentó que su hijo había fallecido varios meses atrás. Luego de un tiempo me retiré y le indiqué que le contaría a mi hermano. Mi hermano buscó un sacerdote de allá y le hicieron unas misas. Posteriormente ya no se le volvió a presentar. Fue una experiencia que aún a día de hoy recuerdo. Mi segundo relato es cuando de niño fui sonámbulo. Vivíamos en los suburbios. Por la casa, como a unos 30 metros, pasaba un río de aguas hervidas. Pues mi relato me lo contaron mis padres y hermanos mayores. Cuentan que me salía a altas horas de la noche. La puerta de la casa se abría con llave. La parte superior y la inferior tenían una regla de madera. Desconozco cómo se dieron cuenta mis padres que me salía, pero en varias oportunidades me salieron a buscar en la oscuridad y me encontraban caminando solo. En una ocasión no me encontraron y regresaron. Y mi hermano me cuenta que se le ocurrió alumbrar con una lámpara la parte de atrás de la casa de la vecindad. Allí habían matorrales. Cuando alumbró, cuenta que me vio a mí al lado de un animal negro grande de ojos rojos. Se asustó y gritó para espantarlo. Este le gruñó y se marchó. Los sin nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán. Y voy a hablar yo, ¿verdad, Yolanda? Sí. Voy a hablar yo porque dices que siempre estoy hablando yo. Sí, es que es verdad, siempre estoy hablando yo, habla tú. Ahora tengo que leer comentarios y me haces leerlos a mí, al final pues nuestros oyentes... yo soy mayor y me puedo estropear. Muchísimas gracias a Eric desde Guatemala que nos cuenta estas 2 experiencias y bueno, si tiene alguna más o algún oyente quiere comentarnos más, cualquier vía de comunicación del programa y si no, en los comentarios de iVoox. Que vamos a pasar a leer esos comentarios. Como os decía, antes de las vacaciones, a ver si me acuerdo cómo era la explicación que yo daba. Momento explicación. Explicación. Si queréis que leamos vuestros comentarios, los que dejéis hoy en el programa número 25, los leeremos en el programa número 26. Y hoy voy a leer los que dejaron en el número 24, ese programa con las gemelas en vueltas de vacaciones. Vueltas ellas no, vueltas nosotros de vacaciones. Así que yo creo más o menos muy buena, una explicación maravillosa y sobre todo ha dicho los que escribáis los comentarios, porque pueden decir, es que no has dicho mi comentario, pero lo has escrito. A ver, a día de hoy, como tampoco tenemos muchos comentarios, los podemos leer todos. Pero si lo escriben. Si los escriben. Claro, pues si están en su casa pensándolo, hasta ahí no llegamos. Cuando tengamos muchos, pues tendremos que escoger. A día de hoy podemos aún, somos sencillitos, somos tal y... Oyentes, no comprendes lo que quiero decir.
que si lo piensan en su casa y se ponen mirando, ¡Ay! que es un programa de misterio, pero no somos adivinos. O sea, ¡Ay, Dios escribirlo en lossinnombreradio@gmail, pueden enviar un email de experiencia o en los comentarios de iVoox, porque si lo escriben en otra plataforma serían los comentarios. A ver, José Antonio, por favor, de verdad. Vamos al programa número 24 y nos van dejando estos comentarios. Javier Díaz, nuestro Javier, que no falta a ninguna cita, ya sea en TikTok, que por cierto, tenemos TikTok. Sí, Aún estamos creciendo muy poquito. Pero con experiencias, no con retos virales todavía. No, además, uniros a TikTok, que nos encontraréis como Los Sin Nombre Radio también. No, mentira, Los Sin Nombre Podcast. Sí. Os estoy mintiendo. Os estoy mintiendo a mis sin nombres, no. Los Sin Nombre Estás Podcast. diciendo algo de forma equivocada. De forma equivocada. Que yo me equivoco muchísimo, como podéis comprobar. Soy así. Pero en la descripción de cada audio está la dirección del TikTok. Bueno, también. pues ya lo sabéis. Claro. Y ahí pondremos, ahora estamos creciendo, estamos haciendo unas pruebas, pero sí que es verdad que tenemos algunas experiencias que son cortitas y no hemos puesto, que hemos ido recopilando a lo largo de nuestras andaduras en las ondas, que no quiere decir, con esto os estoy diciendo que posiblemente tengamos alguna de la búsqueda, de encuentros, cositas muy cortitas que a lo mejor no hemos sacado pues por algún motivo, ¿vale? Y irán ahí. Es decir, que tendréis cositas nuevas también que escuchar si vais al TikTok de Los Sin Nombre Podcast. Bueno, como decía, que Javi está en todos sitios, es un oyente que siempre está ahí apoyándonos en todo. Muchísimas gracias. Nos dice, muchísimas felicidades, compañeros, increíble retorno. Sí que es verdad que ha gustado mucho el programa de Beatriz y de Verónica. Pommec. Qué bien, de vuelta de vacaciones, se os esperaba. Las dos chicas con el hombre de la silla de ruedas no se lo creen ni ellas. Han cogido todos los clichés posibles fantasmales y venga, no me gustó. Creo que podéis encontrar mejores casos, más creíbles, en mi opinión. Saludos. Bueno, es una opinión, me hace acercar al micro porque es que no sé por qué. Eso es otro misterio, Yolanda. O sea, yo hablo así alto, de hecho casi grito, y luego cuando me acerco al micro bajo la voz. Sí, no lo entiendo. Que Rafael, también un amigo oyente, me dice, ¿cómo es posible que tú cuando hablamos vía audio tienes acento andaluz y luego pareces de Valladolid? Que tampoco creo que sea Valladolid, pero bueno, a ver, vamos a centrarnos. Sí. A ver, yo creo que es muy fácil responder a este amigo oyente. Es que no hay experiencias ni mejores ni peores. Las experiencias ni más son creíbles ni menos creíbles, son lo que son. Las experiencias son lo que son experiencias la mayoría extraordinarias, inexplicables, insólitas, ufológicas, paranormales, porque si no serían de otro programa. Tampoco cuando, a ver si me explico bien, cuando una persona tiene una vivencia, que el otro día comentando tu escrito, les decía a Yolanda, a ver, esto es como, yo ahora se me aparece aquí el típico hombre de la sombra vestido de negro con sombrero, y digo, no te aparezcas, porque eres un cliché. Y el hombre dice, perdona, que ahora me cambio yo de skin y me pongo otra piel y ya te aparezco. No, o sea, la gente nos cuenta lo que ha vivido para encontrar respuestas, y en algunos casos, en algunos pocos casos, sencillamente para compartirlo, incluso teniendo ellos mismos su respuesta personal, ¿no? O sea, yo esto lo he tenido porque era por esto, y así lo cuentan. No hay ni mejor ni peor, ¿vale? Y tampoco sí que nos apasionan los misterios. Es un programa que el anterior que ha gustado mucho, porque son experiencias que pueden pasar y que le han pasado a ellas. Creo que has contestado muy bien, no voy a decir nada más, opino exactamente lo mismo que tú. Venga, vale, este anónimo, ¿llegas a leerlo? Hay bastante anónimo. A ver, este de aquí. A ver, increíble, esperando más. Bueno, en realidad pone MS. Venga. Juan Miguel, gran regreso, se lo echaba en falta, aunque me he ido poniendo al día con el resto de programas vuestros. No, sí, yo veo una masa, mira,
la gran familia de los sin nombre tiene una subfamilia. Anónimos. Gran programa, esperando más experiencias. Exactamente. Así que si nos estás oyendo y tienes experiencias, ponte en contacto con nosotros porque este programa se hace gracias a vosotros y a vuestras experiencias. Experiencias paranormales, insólitas, ufológicas. Anónimo, qué miedo, el hombre de la silla. Y las experiencias flipantes, me encantó de verdad. Y luego, o el mismo, o la misma. Qué miedo, disfruté mucho, esto es anónimo también, el programa, esperando más y nuevas experiencias. Y a Nica Caterina, a escucharlo. Luego os comento, deseando vuestra vuelta. Dani López, feliz vuelta, ya había ganas. Venga, va. A ver, Plus Ultra. Gracias por volver, estaría genial que contáis con el de, otro programa, un tándem así sería épico. Bueno, pues ¿por qué no? Oye. No lo hemos censurado, está en los comentarios. O sea, cualquier persona que tenga un programa, que tenga una experiencia, que quiera contar, que no tenga programa, puede venir aquí a los sin nombres. ¿No? Sí, por supuesto. O sea, no hay problema. Entonces, estaría muy bien un tándem, pues sería épico, como nos dice Plus Ultra. Muchísimas gracias por tu comentario y por ese consejo que nos ha dado. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, Rafael Pima. Yolanda y José Antonio, muy buen programa, como de costumbre. A destacar la sinceridad que parecen transmitir las testigos y la naturalidad con la que lo cuentan, sus experiencias. Bueno, y era otra integrante de la familia Anónimo, lo leo yo. Sí, claro. Brutal, y luego pone el carita con corazones. Arpía Chanel, wow, qué pasada de historia. A mí me da algo ver tanto. Sí, lo he dicho bien, lo he leído bien. Sí, no, o sea, que le da algo, vamos, que si ve eso, le da algo, le da un jamacuco. Es de las mías. De tu equipo. Belén. Vaya tela con esta familia. Yo sí que creo que la entidad del abuelo está protegiéndolas y las demás presencias creo que simplemente están de paso. Ellas hacen de puertas. Estoy de acuerdo con J.A. La tranquilidad con la que cuenta es pasmosa. Como siempre, excelente programa, chicos. Venga, Anónimo. Gran programa, gran trabajo y buenos programas. Un poco de dislexia he tenido ahí. Anónimo, esperando parte 2. O sea, la segunda parte 3 sería. Claro, sería parte 3, porque ya dijimos que las gemelas estuvieron en Belchite, ¿no? El programa número 9. Sí, vamos, hablando de Belchite. Luego tenemos que hacer un especial si conseguimos que hable la madre con la tercera parte y luego juntarlos y hacer como en estos vídeos que ve tu hijo de miedo, de estas familias que hacen cosas de miedo, y unirlos. Una familia con misterio. Rafael Seo, gracias Yolanda por el programa y por el buen rato que haces pasar conversando con estas chicas. Según mi experiencia, no creo que se te pueda pegar algo en las experimentaciones, ni que te lo lleves a casa. Saludos y felicitaciones. Rafael Seo. Y nada, pues creo que ya están todos leídos. Sí que es verdad que tenemos otros comentarios en diferentes redes sociales, ¿vale? Pero más que nada, que no lo he dicho hoy, si queréis apoyarnos, dar me gusta a este audio en iVoox y comentarlo. Y ya si lo compartís, mejor que mejor. Sobre todo si dais me gusta y comentáis, que por eso hacemos también un poquito el tema de los comentarios, se supone, ¿vale? Se supone, porque yo no lo sé, que eres un poquito más visible en iVoox. Bueno, pero a ver... Pero aquí, se supone. Aquí hablamos de cosas inexplicables, de misterios, de enigmas, pero de cosas que son... No. Porque yo tengo que hablar muy seriamente con iVoox, que hay cosas que no me las explico. Es peor aún... Espera. Momento reclamación. No, si me estáis escuchando... No me van a estar escuchando, pero es que hay cosas que no entiendo. Que estás escuchando, iVoox. Es que no entiendo, hay muchas cosas que no entiendo. Hay programas que me salen hasta en la sopa, pero hasta en la sopa. Y no tienen ni más descargas que nosotros. Bueno, sí, algunos sí, porque claro, si es que no hacen más que salir en sugerencias, pues ¿cómo no van a tener descargas? Si lo raro sería que no tuvieran descargas. Y nosotros, para 3 minutos que podemos salir en sugerencias,
Pues ya me dirás tú. A la hora que tú te vas a trabajar. Y encima a la hora que yo me voy a trabajar, porque es algo que voy mirando y me voy a las 5 de la mañana, no, me voy a las 5:30 de la mañana a trabajar. A esa hora es cuando salimos en sugerencias. En concreto las 5:17. ¿Vale? O sea, perdona. iVoox, no sé lo que estáis haciendo, pero vamos, el tema de las sugerencias que hacéis con los programas, no sé en qué os basáis. Que esto ya se lo hemos dicho a ellos, dicen que vamos, no. Hombre, los me gustas, si te dicen que los me gustas, que claro, que contra más me gustas, más comentarios, más visualizaciones, pues más sales en sugerencias, claro, pero esto es el pescado que se muerde la cola, ¿vale? Porque si la persona... Se ha despertado hasta la sí, niña de la emoción que su pues madre igual, le ha puesto. Que si el programa no sale en sugerencias, no vamos a tener ni comentarios, ni me gustas, ni nada de nada, ¿vale? Bueno, queda esto dicho y ya está. Bueno, la gente el momento cabreo, sí, ¿vale? No es cabreo, es reclamación. Reclamación. Nos despedimos porque se nos ha despertado la reina cuaja con mis gritos. Perdonen ustedes bajar un poquito los... Por culpa de iVoox. Sí, porque... Ha despertado a una niña pequeña. Bajar el volumen de los auriculares, perdonad. Y muchísimas gracias. No son parafonías, son llantos. Sí. Voy a por ella. Adiós. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos escuchamos aquí la semana que viene. Muchísimas gracias. Los sin nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.